Muy bien, entonces hoy vamos a ver las características de los líquidos. Si se fijan son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 características. Ya en la clase pasada estuvimos viendo cómo es que afectan los tipos de enlaces en las materias que son líquidas, sólidas y gases. Y hoy tal cual nos vamos a enfocar en estas características, pero que solamente van a tener los líquidos. ¿Sale? Ok, entonces vamos a empezar con las fuerzas de dispersión de London. Ustedes recuerden que aparte de los tres tipos de enlaces que tenemos, que es el iónico, el covalente y el metálico, existen fuerzas de interacción que se dan entre átomos. Estas fuerzas tal cual no se consideran un enlace, pero sí ayuda a la materia a reorganizarse y a darle un poco más de firmeza o de unión a la misma. Una de estas fuerzas, bueno, pues es la fuerza de dispersión de London. Van a ser fuerzas intermoleculares que van a estar asociadas a dipolos inducidos. ¿Qué quiere decir un dipolo inducido? Por ejemplo, ustedes cuando les expliqué el acomodo del átomo con sus partículas subatómicas, recuerdan que en el centro se encuentra toda la carga positiva y alrededor se encuentra toda la carga negativa. Entonces, los electrones no están estáticos, sino que están girando alrededor del núcleo. Y llega un momento en el que los electrones dejan como de cierta manera descubierto al núcleo porque se encuentran en un extremo de la circunferencia, y esta zona en la que el núcleo queda sin electrones va a quedar cargada positivamente y va a atraer a los electrones que a lo mejor se encuentran girando lejos del núcleo en ese momento del átomo. Es por eso que en este caso tenemos ya un dipolo inducido en donde a lo mejor aquí en esta zona se encuentra girando el electrón y el núcleo se encuentra expuesto y va a llegar a otra molécula que va a estar neutra. Es por eso que se encuentra así como asustada, y lo que va a hacer es inducirle el dipolo. Todos sus electrones los va a jalar hacia el centro del núcleo del otro átomo, y eso hace que a lo mejor una molécula que no reaccionaba entre sí no necesariamente le esté cediendo sus electrones, sino que más bien se vean atraídos por estas diferencias de cargas. Las siguientes son las fuerzas de cohesión. Es otro tipo de fuerza intermolecular y estos se van a dividir en dos tipos, en los puentes de hidrógeno y los puentes de azufre. Si ustedes recuerdan, el hidrógeno, bueno, pues es el elemento más pequeño de la tabla periódica, y al ser el primero o al tener un número atómico de 1, quiere decir que la cantidad de electrones va a ser igual a 1. Entonces, es un elemento muy poco electronegativo, y cuando se encuentra unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno, si ustedes recuerdan, el flúor es el elemento más electronegativo de la carga periódica, seguido por aquellos elementos que se encuentran pegados a él, que puede ser el oxígeno y el nitrógeno, hacen que el electrón del hidrógeno esté girando completamente del lado de la unión del flúor. Lo mismo pasa con el azufre, haciendo que el hidrógeno se comporte como un lado o un protón o una molécula cargada positivamente. Y esto hará, en todo caso, que otro átomo de flúor, de oxígeno o de nitrógeno, pues al estar cargado negativamente, se vea atraído ya sea hacia el hidrógeno o hacia el azufre. Es algo, se van a comportar un poco parecido a los dipolos inducidos, pero aquí no se forma como esta zona de una parte más positiva y una más negativa, sino que más bien son como imanes que al momento en que el hidrógeno o el azufre se quedan prácticamente sin electrones porque todos se encuentran atraídos hacia el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, pues se van a dar ahí las redes de atracción por diferencia de fuerzas. La siguiente es la viscosidad. A esta lo vamos a definir como la resistencia que tiene un líquido a fluir. Por ejemplo, si ustedes ven el aceite de los coches o el aceite comestible o inclusive la miel, pues no fluyen al igual que un chorro de agua o que el alcohol. Es como que hasta se queda en la superficie en la que se va resbalando, y esto se debe al tipo de moléculas que tienen.
De que una materia o un líquido sea viscoso o no sea viscoso va a depender de la forma de sus moléculas, ¿sale? Va a depender de si son simétricas o de si son asimétricas. Cuando un líquido tiene moléculas simétricas, sus fuerzas intermoleculares van a ser muy débiles y por lo tanto pues van a ser menos viscosos. Es lo que le va a suceder, por ejemplo, al agua, que tiene un ordenamiento de sus moléculas muy definido, son muy simétricas y entonces eso hace que el agua pueda fluir muy bien. Lo mismo pasa con el alcohol. Cuando una molécula tiene moléculas asimétricas, como es en este caso, se van a presentar dos tipos de interacciones. Cuando la molécula asimétrica es grande, van a tener fuerzas de interacción de London. Y cuando son moléculas asimétricas pequeñas, van a tener puentes de hidrógeno. En este caso, o más bien en ambos casos, los hace que sean líquidos más viscosos. Entonces, ¿qué va a ser la viscosidad? Va a ser la capacidad que tiene un líquido a fluir y va a depender si tiene más o menos viscosidad dependiendo de la forma de sus moléculas. Si es una molécula simétrica, van a ser muy poco viscosos, y si es una molécula asimétrica van a ser muy viscosos, y ya inclusive si son grandes van a ser viscosos debido a las fuerzas de London, y si son pequeños van a ser viscosos debido a la presencia de puentes de hidrógeno. Ahora, esta viscosidad va a estar ligada a la siguiente característica, que es la tensión superficial. La tensión superficial también va a estar relacionada con fuerzas intermoleculares y se van a presentar dos cosas. La primera es, cuando la fuerza intermolecular es muy fuerte, mayor va a ser la tensión. Cuando la fuerza intermolecular sea menos fuerte, pues va a ser menor la tensión. ¿Qué es la tensión superficial? Por ejemplo, ustedes luego ven los bichitos o los zancuditos que andan arriba en el agua sin ahogarse. O por ejemplo, cuando llenan un vaso, que luego se les anda pasando como del borde, como en el ejemplo de la tacita que ahí tengo, y se llega a formar como una tipo burbujita, o sea, no queda recta completamente, sino un tipo de burbuja. El hecho de que se forme como esa forma, eso va a ser la tensión superficial, porque no se derrama completamente o no queda libre así completamente, o que el insecto pueda caminar libremente sobre la superficie del agua. Entonces, si un líquido es muy viscoso, quiere decir que va a tener fuerzas intermoleculares más fuertes y por lo tanto su tensión superficial va a ser mayor. Si un líquido tiene moléculas muy simétricas, sus fuerzas intermoleculares van a ser muy débiles y por lo tanto su tensión superficial va a ser muy débil. Por ejemplo, si ustedes pusieran un peso arriba de un vaso con agua, luego rompe esa tensión superficial y el peso, la moneda de un peso baja. Si ustedes ponen un peso arriba de un vasito con miel, sí va a bajar al fondo, pero lo va a hacer con mayor dificultad, y esto se debe a que la tensión superficial de la miel, al tener fuerzas intermoleculares de mayor fuerza, van a hacer que el peso al pesito o a la moneda le cueste más trabajo llegar hacia el fondo, ¿sale? Y entonces, bueno, ahí de todos modos te pongo en el apunte que dice que esto se debe a que las moléculas del centro del líquido están atraídas por todos lados y las de la superficie solamente se encuentran atraídos por las moléculas que se encuentran abajo de ellas. Es decir, si un líquido, por ejemplo una molécula de líquido que se encuentra aquí, tiene fuerzas que se atraen hacia todos lados, y las de la superficie solamente se van a ver atraídas hacia las moléculas que se encuentran abajo con él. Eso hace que se pueda dar como esta forma cuando ustedes llenan mucho un vaso con agua, o que inclusive el insectito pueda andar caminando arriba del agua sin ningún problema, ¿sale? Entonces aquí hay que recordar que la tensión superficial van a estar relacionadas con fuerzas intermoleculares. A mayor fuerza tenga esta fuerza intermolecular o
Sí, fuerza intermolecular, no hay ninguna otra manera de decirlo, mayor va a ser la tensión y a su vez también va a estar relacionada con la viscosidad. Ahora, vamos a ver vaporización y condensación. La vaporización se va a presentar cuando una molécula dentro del líquido gana suficiente energía cinética para poder pasar del líquido a vapor. ¿Cómo puede ganar energía cinética? Cuando tú le aplicas calor. Cuando tú le empiezas a aplicar calor a un líquido, tú finalmente ese calor es energía que la molécula va a estar absorbiendo y en algún momento va a llegar a tener tal cantidad de energía que va a poder pasar del estado líquido al vapor. Ahora, cuando tú tienes un líquido tapado o en un sistema cerrado, que es lo mismo, en algún momento esa molécula de vapor que escapó va a empezar a perder poco a poco esa energía y va a caer al líquido otra vez y a eso se le va a conocer como condensación. Siguiendo con el ejemplo del sistema cerrado o de un frasco cerrado al cual estás aplicando calor y está hirviendo el agua, en el punto en el que la velocidad de vaporización, es decir, que tu molécula de agua se esté convirtiendo en vapor y que a su vez esa molécula de vapor pierda energía y baje otra vez a líquido en forma de condensación, cuando estas dos velocidades se igualan, se va a decir que el líquido se encuentra en equilibrio, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos dos frasquitos. El primer frasquito es como que ya le apliqué calor y entonces tú empiezas a ver que el agua se empieza a evaporar y se va, bueno, no ves el vapor, pero empiezas a ver que luego se empiezan a formar como gotitas de agua en la tapa del frasquito. Y esas gotitas de agua pues vuelven a caer otra vez hacia el líquido. Cuando la velocidad en la que suben las moléculas a vapor y luego se condensan, se va a decir que se encuentra en estado de equilibrio. Ahora, si tú le aplicaras calor a ese frasquito, finalmente lo que va a suceder es que más moléculas se van a estar formando en vapor, pero a su vez la velocidad con la que vuelven a caer va a ser mayor, volviendo a encontrar otra vez un equilibrio. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a estar relacionado con la vaporización de un líquido? Pues el punto de ebullición, ¿sale? ¿Por qué? Porque el punto de ebullición se va a definir como la temperatura a la cual la presión de vapor y la presión atmosférica se van a igualar. ¿Qué quiere decir que la presión de vapor y la presión atmosférica se van a igualar? Bueno, cuando tú tienes un vasito de agua, la presión que se encuentra en el medio ambiente, que está siendo generada por todos los vapores y por todos los gases que forman el aire, están ejerciendo como una fuerza para que el líquido se quede al fondo del vaso. Entonces, la presión de vapor son aquellas moléculas que se encuentran en medio del líquido, que empiezan a ganar energía cinética y que quieren empezar a evaporar. Entonces, cuando esa presión, que finalmente es una fuerza, se iguala a la cantidad de presión atmosférica que se encuentra ejerciendo en el vaso, pues es momento en el que va a hervir y es el momento en el que nosotros vemos burbujeando un líquido dentro de una olla o dentro de la taza. Y bueno, este punto de ebullición va a aumentar conforme aumenta la presión atmosférica. Aquí yo te pongo dos dibujos en donde la tacita, pues, que se supone está siendo hervida, cuando se encuentra al nivel del mar, la cantidad de presión que se encuentra en el aire baja hasta el nivel del mar y hace que el agua hierva a 100 grados centígrados. Si yo voy y subo una montaña, pues finalmente me estoy ahorrando a lo mejor 8.800 metros de presión y eso va a hacer que el agua a esa altitud pues vaya a hervir a menos temperatura, ¿sale? Entonces, el punto de ebullición va a ser el momento en el que la presión de vapor, es decir, la presión que ejercen las moléculas que se encuentran dentro del líquido, empiezan a ganar tanta energía cinética que van a igualar la presión atmosférica, van a empezar a hervir y finalmente van a empezar a formar la vaporización, ¿sí? Ahora, las últimas dos características
van a ser la fluidez. La fluidez es una característica muy contraria a lo que es la viscosidad, porque la fluidez va a ser la capacidad de un líquido a fluir. Por lo tanto, va a tener moléculas muy simétricas, que son los puntitos azules que ahí tienen, que se encuentran a lo mejor atraídas por puentes de hidrógeno, pero estos puentes de hidrógeno van a ser un poco débiles y les va a permitir que las moléculas tengan la capacidad como de rodar o de girar entre ellas, haciéndole más fácil al líquido fluir. Y por último, la capilaridad, que va a ser la capacidad que tiene un líquido para vencer la fuerza de gravedad cuando ésta le introduce un tubo con un diámetro pequeño. Si ustedes en un vaso con agua le colocan un popote, pues empiezan a ver que el popote se empieza a llenar y de hecho llega a quedar un poquito más arriba de donde tienen el nivel de agua dentro del vaso, y a eso se le conoce como capilaridad. O cuando dejan un estambrito para regar una planta y empiezan a ver cómo el estambre empieza a absorber el agua, pues a eso se le conoce como capilaridad, ¿sale? Entonces, todas estas fueron todas las características de los líquidos y pues ya. Si tienen alguna duda, me preguntan ahí por la clase, pero espero que no. Creo que todo quedó muy claro, creo.